Hermanos, aquí abramos nuestra Biblia en la porción que se encuentra en Colosenses, la carta que escribe Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, y vamos a ir del verso 18 al verso 21. Con esto voy a dar inicio a predicar una serie de mensajes estos primeros 4 domingos del año acerca de la familia, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la familia. Así que dice la palabra del Señor así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a orar al Señor. Buen Padre Dios, te damos gracias porque nuevamente nos permites acariciar las páginas de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla. Oramos para que tú seas nuestro maestro, nuestro instructor, Señor. Oro, Señor, para que tú me des de tu humildad y me des de tu sabiduría al compartir esta palabra que está empapada por el poder de tu Santo Espíritu y poderla aplicar en nuestra vida diaria. Gracias porque en tu palabra nos hablas con claridad, sabiendo que un día, Señor, lo vamos a ver aún todo más claro, Señor. Gracias te damos por tu presencia, habla nuestro corazón. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo que vamos a hacer, hermanos, en estas 4 semanas, estos 4 domingos que vienen, voy a repartirlo así, este pasaje. Vamos a estudiar este pasaje. Primero vamos a hablar acerca de la esposa, luego del esposo. Luego el siguiente domingo vamos a hablar acerca de los hijos y luego de los padres, ¿sí? Y si uso ese orden es porque así lo sugiere el pasaje, ¿no? Entonces comienza primeramente con la esposa, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la esposa. Amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, verso 18. Dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pastor, ya empezamos mal el año. Dirán algunas esposas, ¿verdad? Pero la realidad, hermanos, fuera de broma, estas declaraciones que hace el Señor a través del apóstol Pablo, hoy en día son objeto de burlas. Son objeto de desacreditar el Evangelio. Son objeto de caricaturizar la palabra de Dios. Y lo más lamentable es que ya no se trata de la sociedad. Ya no se trata nada más de la educación, sino ahora hasta del mismo Estado, hasta del mismo gobierno. Es increíble cómo es que hay una contra la palabra de Dios. Ahora, usualmente cuando hablo de la familia, trato de usar ejemplos bíblicos, trato de usar ilustraciones bíblicas que nos hablen acerca de la familia. Pero en esta ocasión no lo voy a hacer. No cree usted porque la gente ridiculariza la palabra de Dios o la minimiza o lo que está pasando hoy en día con la sociedad y la familia, sino lo que quiero hacer en esta mañana es concentrarme más en lo que el Estado, el gobierno, la educación presumen de que tienen los métodos perfectos para la familia, y cómo es que esa metodología y esos materiales que tienen, hermano, han venido a ser adaptadas por la iglesia, y cómo la iglesia sutilmente la ha estado enseñando a sus congregaciones
Y lo que está pasando es que está presentando un evangelio desbaratado, un evangelio desvirtuado, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Hermano, lo que tengo que compartir acerca de los materiales que estas instituciones ofrecen, no es porque lo estudié en la semana o porque lo tengo de un mes. No, esto ha sido el objeto de observación de mi parte de años. No estoy hablando de días, estoy hablando ya de 22 años que llevo en el ministerio estudiando los materiales para la familia. Y hermano, he encontrado que Dios hasta estos momentos, todo esto que he llevado acá atrás de mi cabeza, ahora lo he puesto al frente para compartirlos con ustedes. ¿Y por qué se está presentando un evangelio así? Le voy a explicar por qué. Usualmente cuando nosotros hablamos a una persona de Cristo, le hablamos a esa persona de su situación, de su condición, de la podredumbre donde está. Cuando una persona no conoce a Cristo, le mostramos el fango de la inmundicia donde se encuentra, y al final, como un centello, le decimos: pero acepta a Cristo y todo va a cambiar, lo cual es correcto. Pero déjeme decirle que una persona, no va a haber un cambio redentivo en el corazón de esa persona a menos que esa persona sepa que fue destituida de la gloria de Dios. Porque la persona no va a cambiar hasta que no sepa de dónde fue destituido. La Biblia me dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, mientras que la persona no sepa de dónde fue destituida, difícilmente va a poder haber un cambio. Sí, va a haber algo temporal, actitudes nuevas, temporales, pero no un acto de redención, de cambio total en su corazón. Ahora, déjenme decirle que lo mismo sucede en la familia. Los materiales que siempre estoy estudiando son materiales que hablan del individuo y le dicen al varón o a la mujer: si tú cambias esto, si tú haces esto, si haces aquello, entonces va a haber bendición, lo cual es correcto. Le dicen al hombre: si tú haces esto y haces lo otro y haces aquello, entonces va a haber bendición, lo cual es correcto. Pero ¿qué no es acaso que todas las religiones ortodoxas lo enseñan? Y son cambios temporales en la persona. Pero mientras que el matrimonio, la familia, no sepa de dónde ha sido destituida, que ha sido destituida de la gloria de Dios, entonces es cuando el matrimonio, cuando el individuo hace un cambio radical en su vida. Hay de veras una transformación. Simplemente le hago esta pregunta: ¿cuál es el propósito del matrimonio? ¿Habrá alguien aquí que me pueda ayudar? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Dirán algunos: bueno, el propósito del matrimonio es ser feliz. El propósito del matrimonio es no tirarnos cacerolazos. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? El propósito del matrimonio es procrear y sojuzgar la tierra. Hermano, esa es la consecuencia. El verdadero propósito del matrimonio es glorificar a Dios. Ese es el verdadero propósito del matrimonio. ¿Para qué es el propósito del Padre? El propósito del Padre es para igual. ¿Para qué? ¿Para que sea el mandamás? ¿Para que nada más mis chicharrones truenan aquí en la casa? ¿Cuál es el propósito del Padre? El propósito del Padre es para glorificar a Dios. ¿Para qué es el propósito de los hijos? ¿Para hacer feliz a los padres? El propósito de los hijos es para glorificar a Dios. Y si el matrimonio fue hecho por Dios para la gloria de Él, y si el papel del esposo es para glorificarle a Él, y si el papel de los hijos es para glorificarle a Dios, entonces ¿para qué Dios creó a la esposa? ¿Para que fuera la lavandera de la casa? ¿Para que hiciera nada más de comer? ¿Para estar sujeta con una cadena a la estufa de la casa? No,
La mujer Dios la hizo para que le glorificara. La mujer fue hecho para él, la esposa fue hecho para la gloria de Dios. Ahora, una mujer que sabe que el propósito es para glorificarle a él y decide no someterse a su esposo como indica la palabra de Dios, entonces automáticamente deja de glorificar a Dios. Independientemente de las justificaciones que puedan haber, ¿sí? Automáticamente cuando la esposa deja de someterse al esposo, deja de glorificar a Dios. ¿Cómo la mujer puede glorificar a Dios sometiéndose a su esposo? Creo que este es el reto más grande que tiene toda mujer, el someterse a su esposo. Pero ¿cómo puede glorificar a Dios sometiéndose a su esposo? Déjenme compartirles 4 cosas de cómo una mujer puede glorificar a Dios sometiéndose a su esposo. Este gran reto en la vida para la mujer. Primeramente debe de entender lo que es la piedad. Segundo, debe de entender lo que es el misterio del matrimonio. Tercero, debe de entender lo que es la autoridad. Y cuarto, lo que es la libertad. La libertad. La libertad de Dios. Vamos a comenzar primeramente con lo primero, la piedad. ¿Qué es la piedad? Yo les puedo asegurar que las nuevas generaciones de hoy en día no saben lo que es la piedad. Es una palabra rara. Pero la piedad es sinónimo de santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad es buscar la provisión de Dios en cada aspecto de mi vida, en cada momento de mi vida. Así que la santidad no es andar buscando allá en un monasterio 7, 8, 10 meses encerrado y luego venir al mundo con una aureola en la cabeza. Eso no es santidad, eso es ser santurrón. Santidad es buscar la providencia de la presencia de Dios en cada aspecto de mi vida. Y eso implica someter todo mi ser al Señor. Todas sus actitudes, hermanos. Todo lo que ustedes piensan, lo que hacen, lo que dicen, lo que no dicen, lo que hablan, la voluntad misma, someterla al señorío de Cristo Jesús. Esa es la santidad. Ahora, este es el reto para la mujer, la santidad. Y cuando Pablo habla acerca de estos versículos, no lo pone en una manera anecdótica, no, lo pone en un orden. Y pone a la mujer en primer lugar, porque es la mujer, la esposa, la más probada de todos los integrantes de una familia. ¿De qué manera es probada la esposa? La esposa no es probada tanto por la cuestión de sus atributos físicos, su belleza, su inteligencia, porque está estudiado que la mujer es más inteligente que el hombre. Sorry por los varones, estamos aquí. Pero la mujer es más brillante que el hombre, es más inteligente que el hombre. Dice uno, por ese caso conmigo, pastor. Déjenme decirle que la mujer no es tanto probado en eso. La mujer es probada en la parte más débil de su ser, lo cual es su actitud. Usted va a encontrar a lo largo de toda la Escritura que los grandes problemas de la mujer, como en la vida misma, siempre se relacionan con las actitudes. Y una de las actitudes que Pablo resalta en la familia de la mujer es el someterse a su esposo. Es un reto el someterse a su esposo, obviamente, un gran reto. Y el apóstol Pablo, cuando nos habla aquí en esta carta, no lo hace en un aspecto machista. Él está hablando de un todo, del someterse, de lo que es el mundo, de lo que es la iglesia. Aquí le está diciendo a la iglesia de Colosas, iglesia, ustedes son ciudadanos de Dios, son ciudadanos del cielo, pero a la misma vez ustedes son ciudadanos del mundo. Y es una lucha.
Podemos ver el contexto del pasaje, lo que antecede este pasaje, donde Pablo está hablando de que es una lucha vivir en dos ciudadanías, dos mundos, el de Cristo y el mundo. Por eso dice en el capítulo 2, verso 6, fíjense lo que dice Pablo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Es una lucha, sí o no? Es un reto. Le dice a la iglesia, capítulo 2, verso 20, vea lo que dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Hay una batalla entre dos mundos. Capítulo 3, verso 1, fíjense la batalla que habla el apóstol Pablo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces hay una lucha de dos mundos. Hay lucha de dos ciudadanías. Yo tengo dos ciudadanías. Bueno, tres. Soy ciudadano mexicano, soy ciudadano americano, pero soy ciudadano de los cielos. Y el hecho de que yo sea ciudadano de los cielos no quiere decir que yo esté exento de vivir siendo ciudadano del mundo. O sea, estoy en una lucha. Igual le decía Pablo a los colosenses, a Colosas, les decía: ustedes, mis amados, ustedes ahora son de Cristo y son la familia de Dios. Y como familia un día van a estar en los cielos, en la gloria eterna. Pero mientras estén en este mundo, ustedes van a luchar. Ustedes van a tener problemas todos los días. Es el mundo. Ahora, el apóstol Pablo está retando no solamente a la mujer, está retando al esposo, está retando a los hijos, está retando al empleado, está retando al ciudadano, a todos en general. Pero muy especialmente pone a la mujer por encima de todos, porque, como decimos nosotros, le tocó bailar con la más fea. En este caso le tocó bailar con el más feo. Porque una mujer puede someterse a la autoridad de un policía, de un gobernador. Si tiene un trabajo puede someterse a su patrón. Pero estamos hablando de aquí de someterse con alguien con el que vive 24 horas del día, ¿no? Que duerme. ¡Qué tremendo! ¡Qué ritmo! Pobrecitas esposas. Someterse al esposo. En verdad que Pablo lo veía como un reto. Como un reto. Entonces, por eso Pablo dice le dice a la mujer: hermana, si ustedes quieren someterse al esposo, eso se requiere de santidad. Se requiere de someter todas nuestras actitudes, todas sus actitudes al señorío de Cristo y vivir en santidad. Esa es la primera cosa que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Si la mujer quiere seguir con ese reto de someterse a su esposo para glorificar a Dios, tiene que tener ese reto de vivir en santidad, porque sin santidad realmente va a ser muy difícil el poder someterse a su cónyuge. Segunda cosa es el misterio del matrimonio. Yo creo que la mujer necesita entender más acerca de este ministerio del matrimonio. La Biblia dice, en el capítulo 5, dice la palabra del Señor, en Efesios capítulo 5. Fíjense lo que dice acerca del misterio del matrimonio. Han ido a bodas, ¿verdad? Me imagino que han ido a bodas. Nos han escuchado a los pastores predicar de este pasaje. Decimos, es el pasaje de cajón. En realidad es un pasaje que nos habla del misterio del matrimonio. Y nótese lo que dice aquí en el verso 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Capítulo 5, versos 31 y 32. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio,
Mas yo digo esto de respecto de Cristo y de la iglesia. Es un misterio. Pablo lo menciona así. Vamos a profundizar un poquito en esto. Lo que dice Pablo aquí es que el amor del Señor, su iniciativa fue de Él hacia la iglesia, porque Él nos amó a nosotros primero. Amén. ¿Y cuál es la respuesta de la iglesia hacia el amor del Señor? Respondemos al amor del Señor como iglesia. Ahora, el amor que Cristo tiene sobre nosotros y nosotros respondemos como iglesia al amor del Señor, Pablo dice que esto debe ser un espejo para todo matrimonio, para todo esposo y toda esposa. Entender que así como Cristo tomó la iniciativa de amarnos, así el varón tiene que tener la iniciativa de amar a su esposa. Pero así como la esposa de Cristo, la iglesia, responde al amor de Cristo, así debe responder la esposa al amor de su esposo. ¿Por qué? Porque hay redención en ello. Porque el matrimonio, como el amor de Cristo hacia la iglesia y la iglesia hacia Cristo, como el esposo a la esposa y la esposa correspondiendo al esposo, es un elemento de redención. ¿Cómo que es un elemento de redención? Sirve. Cuando una persona, por ejemplo, viene aquí, que no conoce a Cristo, y ve que la iglesia responde al amor de Cristo, sometiéndose a su señorío, esa persona se va a inspirar, va a encontrar inspiración para abrir su corazón a seguir a Cristo Jesús. Es elemento de redención. Imagínense, si la iglesia hiciera de todo menos seguir el señorío de Cristo, ¿usted cree que salvaría a la gente? No, yo aquí ni me vuelvo a parar. Lo mismo sucede en el matrimonio. Lo mismo sucede. Cuando el esposo toma la iniciativa de amar a la esposa y la esposa de responder al amor de su esposo, ¿quiénes se salvan? Los hijos. Los hijos. No porque, no me malinterpreten, no que nosotros sí impartamos gracia sobre ellos, porque solamente lo hace Cristo. Pero el hecho de que los hijos vean que el esposo ama a la esposa y la esposa corresponde al amor del esposo es un elemento de redención, y los hijos vienen al conocimiento de Cristo. Yo decía, y lo he dicho muchas veces, que de veras se paga un alto precio cuando una esposa decide renunciar a someterse a su esposo. Porque no solamente hace que sus hijos le den la espalda al Señor, sino que también tarde que temprano le darán la espalda a usted y a su esposo también. Es una tremenda responsabilidad la relación matrimonial. Hagamos aquí un paréntesis. ¿Sí? Yo sé que la mujer busca sus derechos, y mi derecho, y lo que yo, y lo que esto, y por qué. Y yo creo que a todos nos gusta que nos traten bien, ¿verdad? Que no nos griten, que nos traten como seres humanos, que nos traten perfectamente, creo que todos estamos en lo mismo. Igual el hombre, igual la mujer. Pero déjeme decirle, hermano, que ese es un tema que sí se tiene que revestir y tiene que hablarse de él cuando hay esos conflictos, pero ese no es el tema central del matrimonio. El tema central del matrimonio es glorificar a Cristo Jesús. Un varón que dice que ama a Cristo, pero no ama a su esposa, es una mentira. Una mujer que dice que ama a Cristo y no se somete a su esposo, es una vil mentira. La palabra del Señor nos enseña, hermano, que es un misterio. Y por lo que veo en sus rostros en esta mañana, con un rostro de silencio, de sorpresa, como que están aprendiendo algo nuevo. Yo no sabía esto, pastor. Se lo vuelvo a repetir con toda claridad. Si el esposo no ama a su esposa y la esposa no responde al amor de su esposo, lo más probable es que sus hijos le den la espalda a Dios y le den eventualmente la espalda a usted.
Lo dicen los teólogos, ahí está Ferguson, ahí está Dickinson. Dicen ellos que la pareja, el matrimonio, es un binomio de la gracia de Dios y elemento para que los hijos tengan el conocimiento de Cristo. Por eso es que la mujer debe entender que el matrimonio es un misterio. La palabra del Señor nos dice entonces que la mujer debe vivir en santidad y debe de entender el misterio del matrimonio. Tercera cosa, la autoridad. ¿No sabe usted cuántas hermanas se acercan a mí y me dicen, ¿por qué me tengo que someter a él? ¿Por qué me tengo que someter a mi esposo? Pues yo siempre les digo, pues muy sencillo, porque Dios lo dice. Y ahí empezamos y ahí termina nuestra plática entonces. Porque Dios lo dijo. Lo dijo el pastor, lo dijo el vecino, lo dijo el esposo. ¿Quién lo dijo? Dios. No lo dijo nadie más, Dios lo dijo. Ahora, el hecho de que Dios lo dijo no quiere decir que no nos dé a nosotros la bendición, la oportunidad de explicar por qué la autoridad. Mire, cuando Pablo está hablando aquí a la iglesia, le repito, no está con esas maneras machistas de ser. Está hablando de un todo. Está hablando de toda una autoridad. La función que tiene la autoridad en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en la ciudadanía. Y siempre está hablando del subordinado primeramente. ¿Quién es el subordinado entre el esposo y la mujer? La mujer es el subordinado. ¿Quién es el subordinado entre los hijos y los padres? Los hijos. ¿Quién es el subordinado entre el empleado y el empleador? El empleado. ¿Quién es el subordinado entre el ciudadano y el gobierno? El ciudadano. Está hablando de cómo operan las cosas, cómo funcionan las cosas. Así operan las cosas. Imagínense usted una nación con dos presidentes, ¿qué pasaría? Imagínense usted una casa con dos cabezas. Es un desastre. Sí, entonces, hermano, habla de un orden, mire, pensemos en la cosa más sagrada, o de las cosas más sagradas de nuestra doctrina, la Trinidad. ¿Quién compone la Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Los tres son iguales? ¿Sí o no? Sí, son iguales. Pero a la hora de funcionar la Trinidad, uno se subordina al otro. Es lo mismo en el matrimonio. Dios no le dio la autoridad al hombre porque es mejor que la mujer, ni la mujer es menos que el hombre, pero lo hizo por cuestiones de orden. Por eso hizo la autoridad. ¿Sí? Entonces, Dios pone esa autoridad para someternos. Mire, lo que le voy a decir, y se encuentra en Efesios 5, a lo mejor las hermanas les cuesta trabajo aceptarlo, pero es lo que dice la palabra del Señor. Dice que el hombre es cabeza del hogar. Es cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y cuando al hombre se le dio esta bendición y esta responsabilidad de ser el responsable, yo no sé qué, ¿verdad?, que vio el Señor en nosotros, tan feos que estamos, ¿verdad?, y tan que somos, y tan enojones que somos, y tan, y cuando correamos y no nos bañamos, olvídese, no, Dios vio algo en nosotros y nos dio esa responsabilidad. Al hombre se le dio la responsabilidad y a la mujer se le dio la responsabilidad de someterse a su esposo. Cuando el hombre cumple con esa responsabilidad, ya no va a pelear por ser el jefe, ya no va a pelear por ser no, porque ya la autoridad se la dio el Señor y la esposa le permite tener esa autoridad. Se acabó la tiranía del hombre. Se acabó el hombre tirano, el hombre tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer está cediendo a la autoridad del hombre. El hombre ya deja de pelear su autoridad. Ahí está la autoridad. ¿Y qué pasa cuando la mujer cumple? Hermano, la bendición de la mujer al someterse a la autoridad de su
teológicamente, se está glorificando al Señor, está glorificando a Dios, se está sometiendo a Cristo. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando aún hay creyentes, esposos creyentes, que abusan de esa autoridad? Yo he conocido hermanos en la fe que no permiten ni siquiera a la esposa que vean cuánto dinero hay en el banco. Las tratan como si fueran trapeadores viejos, usados. Me ha tocado ver. Pero también por el otro lado, me ha tocado ver cómo hay esposas que corren detrás del esposo con el cinturón en la mano y aquellos se esconden debajo de la cama. ¿Sí o no? Y cuando hay esto, ¿qué pasa? Es un descontrol total. La función del hogar pierde su orden. Mire, pensemos teológicamente. Adán y Eva. Adán y Eva eran felices en el jardín del Edén. Oh, Adán tenía la administración de todo lo que Dios le había dado y su esposa le ayudaba en administrar aquello. Eran felices. ¿Y qué pasó? ¿Se metió quién? El chamuco, el diablo. Y fíjense el desorden que hubo de la autoridad. ¿A quién le hizo caso Eva? ¿A su esposo o a la serpiente? A la serpiente. ¿Y a quién le hizo caso a Adán? ¿A Dios o a su esposa? A su esposa. Y vino la desgracia del matrimonio, la caída del hombre. Entonces, ¿qué fue el resultado? Que el hombre va a tener que sudar la gota gorda y la mujer el dolor de parto. Pero dijo el hombre, ya caí, no te preocupes, Señor, la voy a poner en cintura. Ahorita vas a ver, no, yo la voy a poner en su línea. ¿Y qué dijo la esposa? Préstamelo tantito. Vas a ver si no lo hago como yo. Este hombre necesita mucha educación. Yo necesito, sí, lo voy a hacer como yo. Por eso el Señor manda a Cristo Jesús. ¿Y cómo es llamado Cristo Jesús? El segundo, Adán. Porque Jesús vino a hacer lo que no hizo Adán, obedecer al Señor hasta muerte de cruz. Y con ello nosotros logramos la redención. Y la redención el Señor lo muestra a través de todo su ministerio. Vemos destellos de lo que es una redención, de lo que son los cielos. Cuando el Señor le devolvió la vista a los ciegos, es lo que va a pasar en el cielo. Cuando el Señor le dio el habla a los mudos, cuando el Señor restableció al paralítico de su situación, luego dio a los muertos los hizo vivir. Bueno, esos son destellos de la redención. Igual va a pasar con la familia perfecta está allá en los cielos. Pero mientras nosotros luchamos todos los días aquí en la tierra, y hermano, cuando no hay orden, cuando no hay una autoridad y cuando no se respeta la autoridad Dios la hizo como la santidad, como lo hizo también, no solamente con la santidad, también con el misterio del matrimonio. Todo lo hizo para la gloria de Él, todo lo hizo para salvación. Y la autoridad Dios la hizo ¿para qué? Para que la gente venga a la salvación. Lamentablemente hoy en día hay un desacierto de lo que es la autoridad. 25 años estudiando esto de la familia, hermano, y cada día va de pan en peor. Miren, a mí me ha tocado ver como padres de familia ahora hasta enseñan a sus hijos que le hablen por su nombre. Ya no que le digan papá, ya no que le digan mamá, sino que le llamen por su nombre de pila. Una falta de... ¿Y qué está haciendo esa persona? Lo único que está haciendo es retirar a sus hijos de la salvación. Yo recuerdo a mi padre, y no era cristiano él cuando era joven, pero mi papá, cuidado con que le llamara por su nombre de pila, porque al día siguiente yo creo que mis dientecitos tendría que ponérmelos de nueva cuenta. Hay una pérdida tremenda de lo que es la autoridad.
y una complicencia de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Y no hay respeto a las autoridades. Entonces, hermanos, tenemos que entender lo que es la autoridad. Cuando no hay autoridad se pierde todo. Y Dios lo hizo así y lo hizo con propósitos de redención. Lo hizo para la gloria de su nombre, para glorificarlo. Por último, la libertad. La mujer debe de entender su libertad. Sí, hay que buscar la libertad mientras pueda ser hallada. Y se lo digo que la única manera de ser libres es obedeciendo al Señor. Cuando uno desobedece al Señor y quiere vivir por su propio cachete y sus propias expensas, se lo digo por experiencia, uno sufre bastante. Pero cuando uno obedece al Señor, y en este aspecto, la mujer siempre es muy tentada, es muy probada en sus actitudes. Por ejemplo, cuando uno va al mercado, yo el otro día fui al mercado y ahí estaba pagando. Usted sabe que en las cajas hay muchas revistas. Fíjense qué curioso, que la mayoría de las revistas están dirigidas a la mujer y todas las portadas están llenas de tentaciones para las mujeres. Hubo una revista que decía así, me llamó la atención, mientras pagaba, antes de pagar empecé a ojearla, pero decía: ¿cómo tener a los pies de usted a su esposo con 10 pasos? 10 pasos para tener a su esposo a sus pies, así decía. ¡Wow! Pues empecé a ojearle. Y en uno de esos pasos decía: piensa, mujer, ¿has sido cautiva por cuántos años? ¿10 años? ¿15 años? Ve toda la infamia que ha hecho tu esposo contigo por todos esos años. ¿No crees que es tiempo de abrir un espacio para alguien más en tu corazón? ¡Wow! Es lo que enseña el mundo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si es esposo? Le voy a decir lo que la Biblia nos dice que hagamos. Dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, dice la palabra del Señor, segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, en el verso 5. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Todo lo que está cautivo es llevarlo a Él, no a Él con letra minúscula, está hablando de Él con letra mayúscula. ¿A quién? A Cristo Jesús. Y Dios, hermano, en su misericordia, Él va a poner solución a muchos de tus problemas, a muchas de aquellas injusticias que puedes ver. Pero dice la palabra del Señor, se lo repito otra vez, dice la Escritura: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Sabe usted que en el mundo en el que nosotros vivimos, es un mundo que para nosotros es un doble reto hacer la palabra de Dios, aún más que en aquella sociedad en la que vivían en la iglesia primitiva? ¿Sabe por qué? Porque simplemente en la forma gramatical, nosotros, por ejemplo, siempre cuando enlazamos los verbos decimos: yo corro, él corre, ellos corren, nosotros corremos. En hebreo es al revés. Los hebreos dicen: nosotros corremos, ellos corren, él corre, yo corro. Soy el último. Y aquí es donde tenemos el problema del individualismo. En el matrimonio, en cualquier relación, siempre estamos pensando en yo. Y hermano, necesitamos cambiar eso. Necesitamos entender que primero es Él, Señor. Es Cristo Jesús. En esta mañana
tengo una invitación para aquellas hermanas que están casadas, pero también las que están casadas con Cristo Jesús. Porque realmente es un reto hoy en día ser esposa, ser madre de familia. Hoy en día es un reto grandísimo porque la mujer se tiene que multiplicar. Leí en una revista que si a una esposa tuvieran que pagarle por lo que hace, porque es lavandera, es secretaria, es psicóloga, es psiquiatra, es enfermera, es esto, el otro, dice que tendrían que pagarle $500,000 al año. Consideremos, varones, el papel de la mujer, que es muy, pero muy exigente para el Señor. Quizá en esta mañana, hermana, te encuentres con necesidad de pedirle fuerzas al Señor. Que no seas tentada, que no seas probada, ¿no? Que pases las pruebas, en otras palabras. Y quizá en esta mañana necesites de oración y necesites de fortalecimiento. No es fácil encarar, ¿sí?, a los hijos. No es fácil encarar la sociedad misma, el trabajo. Ahora, encarar a tu esposo. En verdad que necesitas la fuerza del Señor. Si en esta mañana hay alguien que tenga necesidad de oración, quiere ser fortalecida por el Señor, yo le invito a que pase acá al frente. Yo quiero orar con usted, que Dios le dé la fuerza necesaria para cumplir con este menester, con este mandato divino. No lo digo yo, lo dice la palabra de nuestro Dios. Si hay alguien que quiera pasar, si gusta usted pasar como pareja también, puede hacerlo, pidiendo al Señor la bendición. Pedir la bendición del Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos este año a tener una mejor relación. ¿Por qué? Por nuestros hijos. Por los hijos. Si gustan pasar, pueden hacerlo y oremos al Señor. Padre Santo, gracias, Señor, te damos. Ayúdanos, Señor, a ser mejores esposos, Señor, mejores padres, mejores hijos. Ayúdanos a entender el papel de la esposa, cómo es exigida, intentada cada día, Señor. Padre, Señor del cielo y de la tierra, en esta mañana, Padre, oramos para que tú fortalezcas a la mujer, a la esposa. Señor, clamamos a ti, Padre Santo. Padre, porque de por medio están nuestros hijos. El fruto del amor de una relación. Padre, Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque a través del silencio de muchos rostros nos haces ver que has hablado a tu pueblo de muchas cosas que se ignoraban. Señor, gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Si usted gusta seguir pasando, pase acá al frente. Usted necesita la fortaleza del Señor. Usted necesita la fortaleza del Señor. No es fácil encarar la problemática de los hijos, la problemática de la vida, y hoy que más en día exige tanto esta sociedad a la mujer, no es fácil. Usted necesita del poder del Señor, de la fuerza del Señor. Padre, gracias, porque al escuchar este silencio, Señor, tú nos
nos estás hablando, Señor, en una forma tan especial. Ayúdanos, Señor, como esposo, a tomar siempre la iniciativa de amar a nuestra esposa. También, Señor, a la esposa, ayúdale a responder al amor de su amado, Señor, de su esposo. Ayúdale con sus actitudes, que es la parte más débil, Señor, de la naturaleza de la mujer. Fortalécela, Señor, en momentos de angustia, en momentos de situaciones difíciles, Señor. Dale la fuerza de seguir adelante en esta empresa también. Ayúdale, Señor, Padre, a vivir en santidad. Ayúdale, Señor, a entender el misterio del matrimonio. Ayúdale, Señor, a entender la autoridad y obedecerte, porque en ella encontrarán la libertad. Gracias te damos por tu santo evangelio, por tu palabra y por tu presencia en nuestra vida. Señor, en este momento sometemos toda nuestra actitud, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que no hacemos, Señor. Nuestras decisiones las sometemos a tu señorío, Señor, buscando la santidad de nuestras vidas. Alabo y te bendigo. Bendice a cada esposa, a cada madre aquí representada, a cada mujer que quizá no esté casada, pero está casada contigo, Señor. Bendice a esa mujer. Dales de tu fuerza, dales de tu sabiduría y dales de tu humildad, Señor. Te lo pido en los preciosos méritos de tu Hijo Cristo Jesús. No termino esta oración sin antes a nosotros como varones. Ayúdanos a entender el rol y el papel que ellas juegan en la vida de la familia, Señor. Gracias, eterno Dios, en Cristo Jesús. Amén.